Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión tenemos invitadas especiales a Ivonne Jubis y a Cecia Novoa. Bienvenidas. Gracias, Jenny, por invitarnos a este programa. Estoy muy feliz de estar aquí. Gracias, Dorita. Gracias, Jenny, por tenernos en su programa. Es un gusto que nos hayan invitado. Comencemos el programa con nuestra anfitriona, Dorita. Bienvenida. Gracias por permitirnos llegar a sus vidas a través de este programa. Hoy vamos a compartir con ustedes el testimonio tan precioso de estas dos señoritas que encontraron en Jesús la respuesta a su necesidad. Y vamos a comenzar con Ivonne. Ivonne, cuéntanos, ¿qué concepto tenías tú de Dios? Pues ahorita yo antes tenía un concepto de Dios, de un Dios enojado, un Dios que castigaba a las personas, y la verdad tenía miedo de acercarme a Él porque pensaba de que no iba a recibir nada de Él, solamente castigo. ¿Y cuál es tu concepto de Dios ahora? Pues ahora que lo he logrado conocer, tal como dicen las Escrituras, veo que es un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios fiel, un Dios que de verdad quiere estar cerca de su pueblo y cerca de las personas que lo buscan. Entonces yo veo que ahora Él, como cuidó de mí antes, lo veo como un Dios protector, porque a pesar de que yo soy una pecadora, Él tiene mucha misericordia y es fiel a mi vida. ¿Qué produjo en ti ese nuevo concepto que me estás explicando de Dios? Pues es de un verso bien conocido de la Biblia que me gustaría compartir, lo que es Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, al estudiar ese concepto de que Dios por amor a nosotros dio a su Hijo, eso fue lo que me llevó a cambiar el concepto que yo tenía de Dios antes. Ahora lo veo como un Dios cercano, ya no como un Dios lejano. Y eso, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, nadie da a su Hijo por otras personas, pero Dios lo dio por nosotros, por cada uno de nosotros, para que uno pudiera tener la vida eterna. Entonces, al analizar ese concepto de que Dios en sí es amor, que Dios radica en el amor que Él tiene para nosotros, ahí fue cuando yo cambié el concepto que tenía de Dios. Bueno, quizá en la teleaudiencia habrá personas que andan buscando a Dios en diferentes filosofías o disciplinas. ¿Qué podrías tú decirle a ellos? ¿Cómo fue eso de que tú encontraste a Dios? Pues para poder conocer a Dios, yo los animaría a de verdad leer la Biblia y más que todo los evangelios, porque en los evangelios es donde se encuentra el ministerio completo que Jesús hizo aquí en la tierra. Y ahí podemos conocerlo como Él fue, aparte de que era 100% hombre, fue 100% Dios, porque vemos que Él era 100% hombre porque sintió, tuvo hambre, lloró cuando su amigo Lázaro murió, se cansaba. Entonces ahí podemos ver atributos humanos en Él, y a la misma vez era 100% Dios, porque también curó enfermos, resucitó muertos, calmó la tempestad solo diciendo calla, enmudece. Esas cosas solamente Dios tiene esa autoridad, ¿verdad? Y también Él conocía los pensamientos de las personas, conocía lo que los fariseos tenían en su mente, conocía la vida de la samaritana. Ahí podemos ver la omnisciencia de Dios. Entonces podemos ver de que en los evangelios está bien completa la historia de Jesús, de su ministerio, y ahí es donde uno lo puede llegar a conocer mejor. Y también Él
como hombre también nos dio consejos en el sentido que sufrió el asedio de gente religiosa, de gente legalista, de escépticos. Mas, sin embargo, Él nos da esa advertencia, aunque le tuvo paciencia a esta gente, pero fue tan honesto para confrontar a estas personas en su legalismo, en su actitud implacable para con el prójimo, pero también Él en los mismos evangelios nos da este consejo: guardaos de tales personas, guardaos de los escribas. ¿Por qué? Porque hay actitudes que, lejos de acercarnos al Dios que andamos buscando, nos alejan de Él, por esas actitudes de que quieren aparentar una vida espiritual o religiosa, pero sin embargo hay falta de compasión para el que sufre, o hay impaciencia y una actitud de juez para con las personas que también dudan de la existencia de Dios. ¿Cómo fue entonces tu experiencia? ¿Cómo se hizo real esta palabra en tu vida? ¿Qué sucedió? Pues al momento de estar analizando, de estar leyendo la Biblia, yo encontré un pasaje de que me sorprendió mucho, que me gustaría compartirlos también, que es Mateo 10, 35 al 39. Dice: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esto causó impacto en mi vida, porque la disensión que habla aquí la palabra es cuando uno es rechazado por ser cristiano. Yo tenía temor de compartirle a mi familia el cambio que había tenido cuando conocí a Jesús, por temor a rechazo. Pero cuando leí esto, de que el que ama más a su padre o a su madre antes que a Dios no va a ser digno de Él, yo tomé el valor para decirle a mis padres. Y a pesar de que ellos me rechazan por ser cristiana y todo, uno no tiene por qué preocuparse. Y tal vez hay alguien que está pasando por la misma situación que yo, de que no es aceptado por su familia, por los suyos. No hay que sentirnos mal. Jesús también fue rechazado por los suyos. Ahí en la palabra dice que vino a los suyos y no le recibieron. Entonces Él conoce perfectamente nuestra situación, sabe cómo nos sentimos, y no hay que ponernos mal cuando vemos que las cosas no van bien o van empeorando, porque tenemos que confiar en la soberanía de Dios, de que Él tiene todo bajo control, y para los que esperan en Él hay una recompensa, para los que ponemos a Dios en primer lugar. Y hay que mantener nuestra mirada fija en Él para poder así soportar estas pruebas. Muy bien. Y Jesús sufrió igual que tú. Sufrió el rechazo de sus familiares, porque inclusive sus hermanos dudaron un poquito en ir con Él. Y también, bueno, el rechazo de la gente religiosa, pero igual de las personas, aún de aquellos que estaban formándose como estudiantes de Él, como fue el caso de Judas, que estaba ahí cuestionándole en todo lo que hacía, queriendo como menospreciar todos los milagros que Él hizo, y le traicionó, terminó traicionándole. Pero lo precioso es que aunque Jesús sufrió todas estas cosas, este rechazo, este abandono, pero lo lindo es que Él se mantuvo firme para cumplir el plan redentor, para realizar la misión
con que fue enviado, esa misión de amor. ¿Quieres tú dejar a la teleaudiencia otro consejito o compartir algo más con ellos? Sí, yo también quería hacerles mención de que aparte de esa palabra que marcó mi vida, también hay otro texto que yo lo tomé para mí, que es el Salmos 27:10, donde dice que aunque mi padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Pues así, eso ha sido muy real en mi vida, porque a pesar de que yo no tengo el apoyo de mi familia, ni económico, ni de acercamiento familiar, ni nada, no me ha hecho falta nada. O sea, Dios se ha mostrado para mí como un padre, como un hermano, como un amigo, y aparte de la familia que he encontrado en los hermanos en la iglesia también. Entonces yo les hago un llamado a todos para que vean que Jesús es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de fidelidad, y que no hay por qué sentirnos solos, porque así Él ha prometido estar con nosotros hasta el final del mundo. No hay por qué sentirnos huérfanos si Él nos ha hecho sus hijos, y tampoco no hay por qué sentirnos estresados por las situaciones que pasamos, porque dice en la palabra que Él tiene conocimiento de nuestras necesidades antes de que se las digamos a Él. Y no hay por qué tampoco sentirnos rechazados o excluidos, porque Él tiene sus brazos abiertos. No importa si eres joven, niño o anciano, Dios te está esperando y solamente basta doblar rodillas, abrir nuestro corazón a Jesús y empezar a ver las maravillas que Él va a hacer en nuestra vida. Quiere decir que Dios es suficiente para Ivonne. Sí, Dorita, es más que suficiente para mí. Bueno, gracias por compartirnos tu testimonio. Y vamos a conversar con Cecia. Cecia, cuéntanos acerca de cómo marcó tu carácter asuntos difíciles en tu vida. Bueno, Dorita, yo desde pequeña nací en un hogar y todas son hermanas, todas las que tengo, y yo desde pequeñita mostré un carácter bastante rebelde, autosuficiente, era voluntariosa. La Biblia habla en Esther, en el capítulo 1 de Esther, sobre una reina, la reina Basti, y dice la Biblia que el rey la mandó a llamar y ella no quiso comparecer ante el rey, y yo me identifico mucho con ella porque fue una mujer que quería hacer lo que ella decía. Y yo, entre mis hermanas, yo fui siempre bastante voluntariosa, autosuficiente, y yo desde pequeñita recuerdo mi papá me cuenta que a los 3 años yo empecé a hacer como mi maletita de cositas y le dije que ya me iba. ¿Y cuál fue la causa que dijo tu papá? Dice mi papá que él me preguntó, ¿y por qué? ¿Para dónde vas? ¿Y por qué te vas? Y dice que le dije yo, me voy con el vecino, el señor de enfrente de la casa, porque él tiene carro y vos no tenés. Entonces mis papás sufrieron mi carácter, mis actitudes, todas esas cosas las fueron tratando de lidiar conmigo de alguna manera y de ayudarme. Pero hubieron muchas cosas en mi carácter complicadas. Y tengo entendido que también sufriste otras cosas en el colegio. Sí, mi papá tomó la decisión, casi yo entrando a la adolescencia, de cambiarnos a todas mis hermanas y a mí de colegio. Entonces, cuando hubo el cambio de colegio, entramos en un colegio donde las personas hacían bullying, lo que hoy conocemos como bullying. Mi carácter me complicaba relacionarme con los demás, y encima de eso, las burlas, los apodos, todo lo que uno sufre de parte de los otros niños me hizo a mí una niña muy apartada, muy solitaria. Yo recuerdo que yo andaba en los recreos solita, una niña a los 11 años que caminaba en los recreos sola y no podía, o sea, hubieron muchos problemas y todas esas cosas causaron muchas heridas y mucha tristeza en mi corazón. Yo era una niña muy triste. Y eso, considerando que es una edad en que los niños están en esa etapa que ni se consideran tan niñitos ni jóvenes, pero que quieren ser aceptados, quieren identificarse con un grupo. O sea, y esto entiendo que lo hizo más difícil para ti, el estar sufriendo el bullying. Sí, lo hizo difícil porque me llenó de mucha tristeza.
Yo trataba de mostrar amistad, pero la misma burla y las mismas cosas era una situación bien difícil. Yo recuerdo que a los 14 años yo me deprimía como una niña y que escribía notitas, porque empezaron pensamientos de suicidio a llegar a mi mente y yo escribía notitas, intentaba, pero no podía porque le tenía miedo a la sangre. Entonces decía yo, no, ahorita no, porque lo voy a hacer después. Doblaba los papelitos y los colocaba atrás de los cuadros de mi cuarto. Y yo recuerdo haber tenido problemas, pensamientos de ese tipo, una tristeza. Era algo bien difícil de manejar. A los 17 años yo continuaba con estos pensamientos. ¿Llegaste tú algún momento a hacerlo? Al principio eran intentos, pensamientos y era en mi mente todo eso. A los 17 años yo recuerdo que me tomé unas pastillas y el efecto que causaron en mí es que me durmieron. Pasé dormida más de 24 horas. No era algo normal. ¿Y qué hicieron tus padres? Mis papás pensaron que yo estaba enferma, que algo me había hecho daño, que algo me había afectado, y ellos jamás se dieron cuenta que eso venía de un problema emocional. ¿Les contabas tú a tus padres de ese bullying, de esas burlas y de todo tu sentimiento de rechazo y de soledad que sufrías? Les contaba de alguna manera. Yo les decía que no me gustaba el colegio, o que era bien difícil, pero no llegaba al punto de contar todo. Debe ser que mi autosuficiencia y mi mismo carácter me hacía tratar de aguantar la situación y no mostrar que me veía afectada, pero sí era bien difícil porque internamente yo me sentía muy mal y yo vivía en tristeza, en depresión, siendo una niña, pues siendo una muchacha muy jovencita. ¿Y qué impacto hizo esto al entablar un noviazgo? Cuando yo tuve mi primer novio, con permiso de mis papás, yo recuerdo que tuve un noviazgo bien problemático. Era un noviazgo que profundizó y agudizó la baja autoestima. Yo tuve un noviazgo en el que hubo maltrato verbal y de diferentes tipos. Entonces eso profundizó que yo me sintiera que no valía, que yo no tuviera valor. Y eso agudizó los problemas de carácter. Cuando yo terminé esa relación, la rebeldía, la amargura, que eso creo yo que era lo que más afectaba. Ya después, cuando pasó el tiempo, era un dolor interno, la tristeza, los periodos depresivos se agudizaron después de todo eso. Fue un problema bastante serio que tuve que atravesar y que causó mucho dolor y muchas heridas en mi corazón. ¿Nunca buscaste tú un profesional o un guía espiritual para que te orientara, para que te ayudara? Yo asistía, pero yo no había conocido al Dios de amor. Yo tenía a Dios como un Dios de lejos, un Dios que castigaba, un Dios que no me iba a poder ayudar en ese problema. Yo buscaba refugio en cualquier cosa y no en lo que realmente me iba a llevar a una respuesta, a una solución. ¿Y en qué te refugiabas? Perdón. Me refugiaba en las amistades, me refugiaba en las relaciones con las personas, en salir, en divertirme, en la manera en la que yo pensaba que ese era mi escape. Yo buscaba un escape para lo que yo sentía internamente. Y era bien difícil porque mi carácter complicaba las cosas con las personas. Mis heridas, cuando uno está herido, uno hiere. Está la defensiva. Sí. Entonces esas situaciones agudizaban más todo el dolor que yo vivía cargando. O sea, era difícil. ¿Y cómo fue que encontraste el verdadero alivio a todo ese dolor y a toda esa desvalorización que habías tenido? Yo encontré a un Dios de amor que me mostró su amor a través de su Hijo Jesús. Yo encontré un Dios que sanó todas mis heridas, que restauró mi autoestima, que sanó toda la imagen y las burlas que yo había sufrido. Él fue restaurando poco a poco todo lo que yo pensaba de mí misma. Me hizo entender que Él me amaba, que a pesar de que el mundo y mi carácter, yo era una persona deformada, pero Él aún así me amaba.
Él aún así me aceptaba, siendo un Dios perfecto, Él me aceptaba como yo era. ¿Y qué más puede uno pedir como una muestra de amor que ser aceptado como uno es? El Señor le muestra a uno tanto amor que uno no tiene otra forma de rendirse a Él y aceptar lo que Él nos ofrece. Creo que Él nos enamora de Él y nos hace sentir personas amadas, personas valoradas, personas que tienen un significado y un objetivo en la vida. Fue lindo. Y seguramente que alguien está en algún lugar escuchando este testimonio, pero que está sufriendo ese mismo maltrato verbal, maltrato físico, quizá por compañeros de estudio o seguramente maltrato laboral o familiar. Pero ¿qué pudieras tú decirle a estas personas ahorita? Yo les podría decir que el único que va a sanar las heridas es el Señor Jesús. Cuando nosotros buscamos el refugio en Él, el amor que necesitamos, solo lo podemos encontrar en Él. Yo me veo a mí misma como una niña, y como el Señor me trató, como una niña que se mete en un matorral y sale toda herida, toda llena de espinas, toda dañada y llorando. Y viene el papá, la recoge, la abraza, la consuela, le quita el llanto y empieza poquito a poquito a quitarle las espinas. Después empieza a sanarle las heridas y después le da gozo, le da paz, le da consuelo. Eso es lo que hace el Señor. Y eso es lo que puede hacer el Señor con cualquiera que se siente herida, con cualquiera que haya sido dañada. El Señor nos toma como ese barro que habla Jeremías 18 y dice que nos toma como el barro en las manos del alfarero. Él nos transforma, cambia las heridas y nos va moldeando nuestro carácter, todo lo que nosotros somos, para hacernos una vasija completa. El proceso tal vez no es muy rápido como nosotros quisiéramos, pero es algo lindo porque el Señor lo que empieza lo termina y Él perfecciona su obra en nosotros. Y yo podría decirle a las que han sentido dolor que hay esperanza en Cristo, que es el único que sana el alma, que sana las heridas y que nos hace nuevas mujeres y podemos encontrar en Él el refugio que buscamos. Pero ¿a dónde pueden ir las personas a buscar a Jesucristo y tener ese encuentro con Él? En la palabra de Dios, en su verdad, en lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, en esa muerte en la cruz del Calvario, donde Él se dio a sí mismo por amor a nosotros. Nadie va a dar eso por nadie. Esa clase de amor no la encontramos en ningún lugar y lo que nosotros debemos hacer es buscar sanidad para el alma. Y esa sanidad se encuentra en la palabra, cuando nosotros vemos qué es lo que hizo el Señor por nosotros, cuando vemos por qué lo hizo, cuando vemos que Él dio su vida por amor para podernos hacer a su imagen y formar su carácter en nosotros. Y eso solo lo encontramos en la palabra de Dios. No hay otra respuesta, otra salida. Muchos buscamos salidas para lo que sentimos, pero el único que transforma no es ni el tiempo, no es la gente, no son los doctores. El único que sana es Cristo. ¿Es Dios suficiente para esa niña que al principio fue voluntariosa, pero que luego menguó y se sintió desvalorizada? ¿Es Dios suficiente para Cecia? Es lo único que yo necesitaba. Es lo único que logró llenar mi corazón y hacerme sentir una mujer con valor y una mujer amada. Nadie ni nada nos puede hacer sentir amadas como Cristo. Él es suficiente. Bueno, muchas gracias, Cecia. Y a ti que estás escuchándonos, quizá en tu hogar, te digo, ven a Jesús. ¿Dónde puedes encontrar esta medicina para el rechazo o esta medicina para un carácter seguramente voluntarioso, autosuficiente o para una alma herida y maltratada? Lo puedes encontrar ahí mismo donde tú estás, en Cristo. Solo invoca la ayuda de Dios, el amor de Dios. Invoca el perdón de Dios para tu vida.
a través de una sencilla oración, diciendo: Señor Jesucristo, ven a mi vida, perdona mis pecados, y en tu nombre yo perdono a todas aquellas personas que me han causado abuso verbal, abuso físico, me han maltratado emocional y psicológicamente, pero vengo a ti con esta necesidad de amor, con esta necesidad de tu perdón, de tu presencia, con necesidad de comunión. No puedo tener comunión con mi familia porque me rechaza. No puedo tener comunión y amistades porque me rechazan. Mas tú, Señor, no me vas a rechazar. Tómame hoy como tu hija, como tu hijo. Vengo a confesarte que soy pecador, pero que soy muy necesitado de tu amor y de tu presencia. Te recibo en esta hora como mi Padre, como mi amigo, como mi Salvador. A ti me entrego. Gracias, Cristo, por hacerme hoy tu hijo y tu amigo. Amén. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa. Hemos recibido testimonios preciosos de Ivonne y Cecia. Ambas sintieron esa suficiencia que solo Jesús puede dar a aquellos que le hemos hecho su Señor y Salvador. Haz a Jesús tu Señor y Salvador y experimenta como Ivonne y como Cecia esa suficiencia, ese amor que transforma. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosue.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.